una vida centrada en Cristo. El hombre necesita centrar en algo su vida. Yo les puedo asegurar, yo le hago a usted la pregunta, ¿en qué está centrado tu vida? Probablemente vas a responderme. Porque a veces nuestra vida está centrada, en la vida del hombre está centrada, puede ser en sus hijos, puede estar centrado en su trabajo, en alguna actividad especial, pero en algo el hombre tiene que centrarse para vivir. Porque si no tiene un objetivo, no tiene algo por qué estar alrededor, es difícil que viva, ¿verdad? Y cada uno de nosotros entonces tenemos esa tendencia a centrarnos en algo. Nosotros se nos llama a centrarnos en Jesucristo. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Y eso es un proceso. De repente toma tiempo eso, depende de la entrega que yo tenga, entonces cada vez mi vida puede estar más centrada en Jesucristo. Cuenta que en la guerra de Vietnam, unos helicópteros que se utilizaban, los mecánicos prestaban atención a una parte muy especial y era una tuerca vital en el helicóptero. Se llegaba a romper o le pasaba algo a esa tuerca, el helicóptero sí o sí caía y ocurría el desastre. Y ellos le dieron un nombre, le llamaron Jesús a la tuerca esta, ¿eh? De alguna manera, ¿verdad? Interesante cómo le llamaron, ¿verdad? Pero algo vital dentro del helicóptero que no podía faltar, ellos le llamaron Jesús. Jesús es vital para nuestra vida y tiene que formar parte de nosotros y tiene que ser el centro. Y nuestra pregunta entonces va a ser, ¿está mi vida centrada en Cristo? Y vamos a ver algunos puntos que van a guiarnos un poquitito a reflexionar sobre esto. Y la idea es que nosotros salgamos de aquí pensando si realmente nuestra vida está centrada en Cristo y salgamos para cambiar, porque nosotros, hermanos, estamos puestos para la gloria de Dios. No hay otra motivación para nuestra vida que ser para la gloria de Dios. Dios nos hizo para eso. Vamos a ver que una vida centrada en Cristo, una característica de una persona centrada en Cristo es la comunión que tiene con su Dios. Vuelvo a repetir. Aquella persona que tiene su vida centrada en Cristo se nota mucho por la comunión que tiene con su Dios. Vamos a leer un poquito en Génesis capítulo 5. Vamos a ver la vida de un hombre que andaba muy en compañía de Dios. Génesis capítulo 5 y el versículo 22 y del 22 al 24 vamos a leer. Dice así el 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nosotros no tenemos detalles de cómo era Enoc con Dios. La Biblia lo que nos dice es de que él caminaba con Dios. Esto no podemos aplicarlo de una forma literal. Nadie puede caminar con Dios y vivir, porque es tan grande que no vamos a poder estar al lado de Él de esa manera. Caminar con Dios significa estar en compañía de Dios. Y eso es lo que tenía. Por algo la Biblia le nombra a Enoc, por estar en una compañía con Dios, en íntima comunión con Dios. Hasta el punto que Dios dice, le lleva. Dicho sea de paso, esta es una figura de la iglesia que va a ser arrebatada. La iglesia que va a ser llevada en el cielo. Y que nosotros, si le tenemos a Cristo, formamos parte de eso y un día vamos a ser arrebatados. La compañía con Dios entonces muestra que estamos centrados en Cristo. Es mi tiempo de oración, mi tiempo de meditación en la palabra de Dios. Ese tiempo muestra qué tanto
amo a Cristo, que tanto busco su compañía. Vivimos un mundo muy acelerado, en que todo es rápido, tenemos que estar corriendo. Y fácilmente se nos pega a nosotros el término no tengo tiempo. Y nosotros nos hacemos de eso, porque el tiempo nos falta, tenemos que inventarlo, tenemos que hacerlo. Y la comunión con Dios es vital. Y quiero decirte, hermano o hermana, ¿estás débil en tu vida espiritual? ¿Sabes cuál es tu principal problema? El hecho que no gastas tiempo con tu Dios. ¿Será que Dios va a decir de vos, Él camina conmigo? ¿Será que va a decir, ella camina conmigo? Sin eso no vamos a tener la fuerza para ir adelante. Si mi vida está centrada en Cristo, voy a buscar ese tiempo con Él. La potencia de Dios viene como consecuencia de nuestra relación íntima con Él. Hay una fuerza en nuestra vida cuando tenemos comunión con Dios. Ustedes se van a dar cuenta que si a la mañana temprano ustedes se levantan antes de ir al trabajo, antes de ir a la escuela, al colegio, y tienen un tiempo con Dios, va a ser totalmente diferente. Queridas hermanas, si ustedes se levantan temprano, va a poder atenderle con ganas a su esposo antes que vaya al trabajo. Va a comenzar a trabajar sin estar plagueándose por los desastres que hay dentro de la casa que los chicos dejan, que el esposo deja, ¿verdad? A veces las hermanas se levantan sin su tiempo con el Señor y el ambiente hogareño se destruye sencillamente porque comienzan los plagueos, el mal humor por las cosas que están fuera del lugar. Y tienen razón, ¿verdad? Pero no es la manera. Cuando los chicos salen a la escuela, cuando el esposo sale al trabajo, esto tiene que ser en un buen ambiente. Si sale en un buen ambiente, es algo que incide en las personas que están saliendo del hogar. Y si nosotros tenemos este tiempo, vamos a ver también que en el trabajo vamos a tener una actitud diferente. Y esto lo he comprobado. Yo entro a las 7 de la mañana en mi trabajo, ¿verdad? Pero ya estoy 6:30 más o menos. Y acostumbro a tener ese tiempo con Dios. Y cuando llego en mi trabajo, ya llego todo sonriente, le saludo a todos sonriente. Pero tienen que mirar nomás la cara de cada uno, eso de las 6:30 de la mañana. Los chicos luego parece que se le pegó para venir a la escuela, ¿verdad? Los maestros luego apenas te saludan. El ambiente general es tétrico, ¿verdad? Porque se levantaron de la cama a lo mejor a última hora, tuvieron que salir corriendo y vinieron de esa manera. Sin embargo, el creyente que ya estuvo con su Dios, ya se le pasó todo ese tiempo malo que tenía, y si había algunos inconvenientes, lo arregló, el Señor le habló, le fortaleció, entonces ya salió de una manera diferente al hogar. Hermanos, acostumbrémonos a tener nuestro tiempo con Dios. Y si es posible, la mañana es muy buena opción. Antes de trabajar, antes de ir al colegio, antes de ir al lugar que no corresponde, ese tiempo con Dios es muy importante. Nosotros fuimos renacidos para tener una compañía con Dios, una compañía íntima con Él. Él desea y le gusta, dice, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Cristo mismo lo practicó. Se levantaba, dice, temprano antes de todo y Él ya estaba con su Padre. Buscó un lugar tranquilo, un lugar donde nadie le moleste. Es importante que nosotros también busquemos un lugar tranquilo, con nuestro matecito. Estamos allí o con nuestro cafecito, con lo que nos gusta. Estemos allí con nuestro Dios. Y les quiero decir, hermano, va a ser diferente. Nadie que está en la presencia de Dios es el mismo. Dice que cuando Moisés estuvo, cuando bajó después de estar con la presencia de Dios, su rostro dice que resplandecía, a tal punto que él tuvo que tapar ese rostro porque la gente le miraba de manera extraña, porque resplandecía su rostro. Y hermanos, de hecho que nuestro rostro no va a resplandecer de esa manera, como lo hizo con Moisés, pero nuestro rostro resplandece de gozo,
nuestros ojos, nuestras miradas son diferentes y eso se percibe. El mundo percibe eso y dice, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué le pasa? ¿Por qué él es así? Y es un colchón para que nosotros presentemos en el Evangelio en el lugar donde estemos. ¿Por qué él o ella viene con un ánimo diferente a la mañana cuando todos vienen enojados o todos comienzan el motor a caminar despacito y no hay que hablarle fuerte porque están de mal humor, no están como para dar una buena atención? Recién a las 9 de la mañana se despiertan y pueden atender mejor. Hermanos, nuestro tiempo con Dios es vital. La Biblia nos da ejemplo de cómo Enoc dice, caminó con Dios. Y 2 veces nos repite sobre él. Si estamos flojeando, renovémonos y busquemos su compañía. Nunca vamos a ser igual después de estar en su presencia. Querido joven, ¿estás flojo de tu vida espiritual? ¿Estás jugando con el mundo? ¿Estás teniendo un noviazgo con una persona incrédula? Revertí. Tenés que saber de que si sos de Cristo, tu Señor desea que tengas comunión con Él. Y tiene un plan para tu vida. No dejes que ese plan se descomponga. No permitas eso. Porque si seguís jugando con eso, va a tener su consecuencia en su momento. Entonces, una vida centrada en Cristo está marcada por una buena comunión con Dios. Otra cosa, cuando uno tiene una vida centrada en Cristo, tiene una visión correcta. Cuando hablamos de la visión correcta, estamos hablando de la manera que nosotros vemos las situaciones, la manera que juzgamos las cosas, los principios. Vamos a leer un poquitito en 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Dice así. Samuel 16, 1 Samuel 16:7. Es el caso cuando Samuel unge a David y va a la casa del padre de David y están varios hijos y entre ellos aparece, o sea, Dios tenía que elegir entre ellos, ni David no estaba, el papá ni le tuvo en cuenta a su hijo que era más chico. Y van pasando los hijos de Isaí y ninguno, Dios le dice, no, este no es. Pero de repente allá entra uno con unos músculos. A los chicos yo le digo, chicos, Sansón tenía unos músculos grandes y así más o menos le digo, y se me ríen. Eso no es nada, profesor, me dice, se ríen de mí a lo grande, ¿verdad? Pero Eliab, tengo entendido que se llamaba bien, tipo grande, no sé si qué tipo de ojo tenía, y Samuel le ve y dice, a este Dios le va a elegir. La apariencia física, impresionaba con su presencia. Y Dios le dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fíjense, Samuel, un hombre de Dios, pero era tan carnal como nosotros, era hombre y se equivocaba, así como nosotros. Él en ese momento no tuvo la visión de Dios, por eso también nos enseña, hermanos, que cuánto nosotros necesitamos nuestra compañía de nuestro Dios en todas las cosas que tenemos que hacer, porque un segundo hace que nosotros no veamos las cosas como Dios quiere. Samuel no estaba viendo como Dios quería que él vea. Lo estaba jugando de una manera, a su manera, y Dios le corrigió a él. Cuánto nosotros necesitamos depender de Él en todo. Por eso el temor de Dios es importante. El temor de decir, Señor, ¿qué me decís al respecto?
Qué lindo es verle a David antes de irse a la batalla y consultar, Señor, yo puedo ir. Porque él como hombre de guerra podía decir, yo tengo experiencia. ¿Cuántos filisteos he matado? He estado en varias batallas, soy diestro, sé dirigir, sé de tácticas militares. Pero David se sintió débil. Él no confió en todo lo que él era, lo que él podía. Él dice, Señor, yo necesito, te necesito. No quiero ver las cosas de la manera que yo veo, sino la manera que tú ves. Y entonces sí Dios, no, andate, le dice, anda. Josué no hizo eso. Josué ganó una batalla y iban a atacar un pueblo más chiquito. Bueno, voy a enviar más pocos hombres a esa batalla. Murieron los israelitas, perdieron esa batalla. Y entonces ahí se humilla Josué y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios le marca que había algo. Él no consultó a Dios, porque si él consultaba a Dios le iba a decir, mira Josué, no. Yo no voy a estar contigo. Hay pecado dentro del pueblo. No voy a estar contigo. Pero no consultó. Hermanos, nosotros necesitamos consultar con Él, porque muchas veces no vemos las cosas como Él ve. ¿Entiende? Vamos a leer también Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer del 34 al 39. Dice así. Juan capítulo 4, del 34 al 39. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No os decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Cristo le está diciendo, le está enseñando, miren. El campo está listo, las personas están listas para conocer a Dios. Cristo les enseña a sus discípulos la visión. Y nosotros vamos a ver que ellos perdían la visión muchas veces. Siempre me gusta comentar el hecho de que cuando Juan va a buscar un lugar para la cena, donde ellos iban a cenar en la última cena, va en un lugar y pide para que el Señor haga la cena en ese lugar y se enojan y le echan allí, ¿verdad? No le aceptan para nada. Y entonces Juan viene y le dice a Jesús, Señor, ¿por qué no hace que descienda fuego del cielo sobre ellos? En la carne lo entró Juan. Y entonces Jesús le dice, Juan, nosotros vinimos para ganar a las personas, no vinimos para perder a las personas. El Hijo del Hombre vino para eso, para rescatar, para ganar a las personas. Juan no estaba viendo con los ojos o de la manera que Cristo estaba mirando. A veces en la iglesia cuando tenemos cosas difíciles para resolver, tengo temor de que la opinión que yo dé no esté bien. Porque si está en juego la vida de un hermano, puedo perjudicar. Y lo que yo digo dentro del cuerpo de ancianos es muy respetado. Y temo que lo que yo diga le afecte a ese hermano. Entonces le digo, Señor, guíame. Y hay muchas veces que permanezco callado, escuchando. Y a veces a medida que los ancianos van hablando, yo me doy cuenta de cuán egoístamente estaba pensando. Entonces me reservo, espero, porque de por ahí no puedo ver, puedo estar equivocado. Tenemos que tener temor, hermanos, en ese sentido y dejar que Dios nos muestre su visión, su manera de ver las cosas. Y eso es un proceso. Muchas veces nos equivocamos.
La visión tiene que ver con la manera que miramos, ya sea situaciones, los principios y demás cosas. El que tiene su vida centrada en Cristo busca ver todo como Cristo ve. Mi manera personal de ver las cosas pasa por el sedazo de la palabra de Dios. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es interesante como Jonathan Edwards, que era un misionero antiguo, un hermano de mucha influencia, él escribió un sermón muy conocido, El pecador. El título es así, yo sé que voy a omitir algo, pero decía, el pecador en manos de un Dios airado. Dice que Jonathan Edwards era monótono. Cuando él predicaba había mucha monotonía. No solamente eso, él se sentaba y leía su sermón. A veces acá nosotros los predicadores de repente nos movemos así, le debemos dormir a alguien y nos vamos así, nos movemos así para despertarle a la gente, ¿verdad? Pero Jonathan Edwards dice que él se sentaba y leía. Pero hay que ver un poquitito el contexto de lo que él, para dar ese sermón, todo lo que había pasado. Dice que Jonathan Edwards 3 días no comía un bocado. Por 3 días se pasaba preparando su sermón, estudiando la palabra de Dios. Es lo que dice. Y dice, él clamaba, Señor, oro por Inglaterra. 3 días. Por 3 días él gastó tiempo porque él sabía que fin de semana tenía que estar predicando la palabra de Dios. Y ahí estaba la mies estaba preparada. Él necesitaba la guía de Dios en el mensaje que él tenía que dar. Señor, que sea tu mensaje. Y dice que se podía ver la obra de Dios en la iglesia donde él predicaba. La gente se convertía, la gente cambiaba de vida. Hermanos, ¿cómo no se va a producir eso? Cuando hay una persona que depende de Dios, Dios va a obrar. Por eso decía, esa comunión con Dios es muy importante. Anoche hablábamos con los jóvenes y le decía algo que yo le dije a Dios. Señor, yo no quiero que la Biblia sea una historia para mí. Yo no quiero ver que el Dios poderoso está ahí en la Biblia. Que las historias que están ahí cuentan de cuán poderoso es Dios. Señor, yo quiero verte ser poderoso. Quiero ver eso que yo leo en la Biblia. Quiero experimentar. Quiero ver tu poder. No quiero ser alguien que habla de algo teórico. Y hermanos, el Señor habla. Tal vez no a la manera, Él en su soberanía elige cómo hablarte. En su soberanía eligió hablarle a Moisés cara a cara. Hoy en día Él puede elegir, no elige de esa manera. Él es soberano, Él lo hace, pero habla. Él dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, se va a manifestar a nosotros. Y hermanos, ¿saben por qué nosotros no vemos la manifestación de Dios en nuestras vidas? Porque no estamos en compañía con Él. Es muy pobre nuestra compañía. Nuestro Dios es muy pequeño. ¿Cuándo nuestro Dios es más grande? Cuando nosotros nos acercamos a Él. Caminamos con Dios, como dice, como caminó Enoc. Y Dios lo repite 2 veces. Hermanos, despertémonos. Nosotros fuimos creados para la gloria de Él. Abandonemos nuestros pecados y volvamos a Él. Él siempre espera eso. Espera. Y glorifiquemos entonces su nombre. La visión correcta. Jonathan Edwards sabía de que la mies estaba allí y que Dios tenía que hablarle, y él obraba de esa manera. Un intendente en un cierto país, en los Estados Unidos, se le estaba presionando mucho para que la intendencia decrete un día de los homosexuales. Y él era creyente.
Él se negó a eso. Y entonces en la ciudad surgió todo un debate. ¿Cómo Él va a ser así? Hoy en día las cosas son diferentes. Dios les ama a ellos, así como son. Y muchas posiciones. Pero el intendente veía de una manera diferente las cosas. Veía las cosas como dice Dios. Y entonces también actuaba de una manera diferente. Decíamos anoche de que el mundo es como un molde. Es un molde. Y hablamos del agua, el líquido. Si tenemos un molde de corazón, derramamos agua y el líquido toma la forma del corazón. El mundo quiere amoldarnos. Y es lo que la Biblia dice, que nosotros no tenemos que amoldarnos al mundo. Querido amigo o amiga, si te estás amoldando al mundo, tenés que saber una cosa: vos no sos de Cristo. No sos de Cristo, te estás engañando. Porque una característica del Hijo de Dios es que no practica el pecado. Si vos estás andando en farras con la facultad, como hablé anoche, de que hoy en día ya en Asunción es así, tienen los miércoles y los viernes y salen, y es tan atractivo porque parece tan lindo, y se van. Y a veces he conocido hermanos que de a poco se fueron yendo. Qué lindo, qué ambiente lindo. Y se deslizaron, se alejaron. Así es que tenés que pensar bien. Si sos de Cristo y estás practicando esas cosas, tenés que alejarte. Pero a lo mejor eso muestra de que vos no sos de Cristo, que nunca le recibiste a Cristo en tu corazón. Estás en la iglesia, gustás de la compañía de acá, o tal vez venís sencillamente por religiosidad. Cristo no está en tu vida, porque Cristo dice: yo no soy del mundo y mis hijos tampoco son del mundo. A veces allá la iglesia se llena de jóvenes, pero hay un porcentaje que en la semana viven como ellos quieren, viven en el mundo, no son creyentes, gustan de estar los fines de semana, a lo mejor como una religiosidad, pero en la semana su vida es totalmente apartada de lo que Cristo enseña. No son creyentes. Hoy en día hay muchos engañados, porque nosotros mismos los creyentes de repente fallamos. Alguien viene, le predicamos el evangelio, toma una decisión por Cristo, hace una oración y nos apuramos en darle la seguridad de salvación, y esa persona no fue sincera, realmente no recibió a Cristo. Encontré a una persona de mi época en Club Bíblico, y era un joven que asistía, no faltaba. Era siempre extraño porque siempre te respondía de una manera muy violenta. A mí me llamó siempre la atención. Pasaron los años, él después se apartó. No se fue más al club. Cuando le encuentro después de mucho tiempo, no me dejó ni que le pregunte nada. Me dice: sí, yo no me voy a la iglesia, pero yo sé que soy salvo porque recibí a Cristo. Y él estaba viviendo en pecado. Mentira, nunca recibió a Cristo. Sencillamente gustó de estar con los jóvenes, porque había muchos jóvenes sanos que tenían a Cristo, tenían una manera diferente, y da gusto estar en ese ambiente. Él lo estaba, pero hoy en día está en el mundo convencido que él va al cielo, pero lastimosamente no es así. Es un perdido, porque nunca recibió a Cristo. Una característica del Hijo de Dios es que no practica el pecado. Cae y se va a levantar y va a continuar. Pero si persevera en su pecado, esa persona nunca recibió a Cristo, se engaña. Eso no es cierto. Muy bien, entonces es importante tener entonces la visión correcta. Una vida centrada en Cristo hace que nosotros tengamos la visión correcta, porque estamos en compañía de nuestro Señor y Él nos ayuda. Hoy los creyentes se enfrentan al hecho de que son tolerantes con los pecados de la humanidad. Quieren meternos en un molde. Pero anoche hablamos el ser intolerantes no quiere decir que tiene que haber falta de sabiduría, ¿verdad? La Biblia habla que Juan el Bautista le marcó a
a Herodes su pecado. Pero él no se pasaba recorriendo y diciendo, Herodes es un pecador, que esto y que aquello. No, Herodes le llamaba, quiero hablar contigo, y dice que le gustaba escucharle. Y en su momento dado, Juan el Bautista le decía, mira, vos estás en pecado. Vos tomaste la mujer de tu hermano, mataste a tu hermano, estás en pecado. Nosotros también tenemos que ser sabios. Alguien anoche compartía, justamente Dulce nos compartía, de unas personas que tenían una conducta homosexual. Se acercaron, le hicieron algunas preguntas a ella sin que ella se haya acercado a decirle nada. Pero ellos mismos le hicieron la pregunta y ella le presentó su posición. Hermanos, nosotros no tenemos que amoldarnos al mundo, pero tenemos que ser sabios. La Biblia dice que tenemos que ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Siempre Satanás trató de agarrar la lengua, y la lengua de Jesús trató de agarrar, ¿verdad? Y Satanás muchas veces quiere utilizar nuestra lengua porque somos tan imprudentes. No de balde dice la Biblia de que nuestra lengua es un mundo de maldad, ¿verdad? Y muchas veces nosotros mismos los creyentes fallamos la forma que hablamos y es para nosotros nomás traer todos los problemas. Nosotros en la iglesia cuántas cosas tenemos que solucionar por el tema de la lengua. Alguien que en un momento se enojó y dijo algo, pero armó todo un desastre, sencillamente por el tema de la lengua. Bien, los principios de Dios no lo podemos negociar. Hoy en día hay fragilidad. No vemos como Dios ve, a pesar de que cada domingo se nos enseña la palabra de Dios. Los matrimonios. Allá en la iglesia nosotros tenemos cada viernes y sábado club de matrimonio. Pero igual los hermanos vuelven a caer en la misma cosa. Los mismos problemas de siempre. El varón no toma vamos a decirle, la rienda del hogar. No es el ejemplo, no es aquel el primero en las cosas de Dios. Y conste que lo hacemos cada viernes. A la mujer le cuesta sujetarse, no le al esposo. No hay temor de Dios. Nuestra cabeza está grande, ¿sabe? Si alguien nos pregunta, le vamos a aconsejar, pero sin embargo no se está viviendo. Hermanos, no tenemos la visión de Dios. Si los matrimonios, si el varón y la mujer viera las cosas como ve Dios, sería diferente. Habría temor de Dios y habría sujeción a Dios. Y los roles no serían un inconveniente. Nos manejaríamos bien, pero cuán pecadores somos nosotros que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros lo vemos. Hay matrimonios que se mantienen en pelea siempre, sencillamente porque no ven las cosas como Dios lo ve. ¿Está con problemas tu matrimonio? El problema es que no están viendo las cosas como Dios ve. Cada uno está viendo como quiere. Entonces, no se está saliendo adelante. La relación entre los hermanos. Basta que uno se moleste con un hermano o tenga problemas con un hermano y la visión se pierde. Ya no actuamos como tenemos que actuar. Ya no le vemos con amor a ese hermano a pesar de su error. Y se nos enseña, conocemos, pero terminamos orando como nosotros queremos. ¿Cuánto necesitamos ver las cosas como Dios quiere? Las prioridades. ¿Qué está primero en mi vida? La Biblia nos enseña que Dios tiene que estar en primer lugar, pero sin embargo otras cosas toman el primer lugar. Tal vez mis estudios, tal vez mi trabajo, tal vez el deporte o cualquier otra cosa toma el primer lugar. ¿Y cuántas veces, hermanos, cada domingo se nos está enseñando de que Dios tiene que ser el centro, el primer lugar de nuestras vidas? Sin embargo, nosotros no vemos como Dios quiere y terminamos otra vez nosotros manejando nuestra vida como nosotros queremos y nuestras prioridades están trastocadas. No está en primer lugar lo que tiene que estar, ni en segundo ni en tercero, sino que no hay un equilibrio. La mundanalidad.
No le vemos al mundo como Dios lo ve. Cristo dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hoy en día las músicas, le estaba ayer compartiendo a los jóvenes, da gusto escuchar esas músicas. Y le di un ejemplo de una de las músicas, yo me puse a escuchar y los muchachos que cantan la música, hermosa voz. Te pone a mirar cómo bailan, qué sincronizado que bailan. El ritmo, atrapante. Pero el mensaje, mundano. Estaba diciendo de que la iglesia enseguida copió este tema de Despacito, ¿verdad? Y están bailando Despacito en la iglesia ahora. Y hay una letra ya hicieron la letra con el ritmo de Despacito. Ahí tengo en mi celular, ahí me pasaron. Atrayente, ¿verdad? Me pregunto nomás por qué necesariamente tenemos que hacerlo de esa manera. Mucha sensualidad. Te invita al sexo, a lo que está prohibido, a lo que no está aprobado por Dios. Y muchas veces los jóvenes entran en ese juego. Juegan con el mundo. Hermanos, recordemos esto, Dios no ama al mundo y no quiere que nosotros amemos al mundo. ¿Por qué? Porque los principios del mundo nos alejan de Dios. Es por eso que no debemos amar al mundo así como Él lo dice. Una vida centrada en Cristo, entonces, lo vimos recién, tiene la visión correcta. Una vida centrada en Cristo también está basada en la esperanza. El que está centrado en Cristo espera en lo siguiente, espera en una vida eterna, espera en el arrebatamiento, espera su herencia en los cielos. Eso forma parte de nosotros, la esperanza. Una persona que no tiene esperanza es una persona triste, que no tiene un rumbo en su vida. Sin embargo, nosotros sí tenemos, porque nuestra esperanza es eterna. Y cuando hablamos de nuestra esperanza es algo que realmente nos llena. El hecho de saber un día que vamos a ser llevados por Cristo si estamos viviendo aquí. Pero si morimos, sabemos que ese es nuestro cuerpo que descansa ahí en el cementerio, un día va a volver a vivir y vamos a estar con Él. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Tenemos una herencia que ni nos imaginamos cómo va a ser, pero lo único que sabemos es que Dios tiene lo mejor para nosotros. Y la Biblia nos anima a que nosotros pensemos en estas cosas. A veces nos ponemos a pensar en nuestra esperanza cuando tenemos estudios bíblicos, sencillamente. Pero tiene que formar parte nuestra. Pensarlo cada día o en momentos. Nuestra esperanza, pensar en esto nos edifica. Pensar en que vamos a tener vida eterna, en que todos los sufrimientos van a pasar en un momento, en el momento que nosotros estemos con Él. Vamos a leer Santiago capítulo 5. Dice así, 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Había problemas. Santiago estaba hablando de algunos problemas que había en la iglesia y él le dice, no se preocupen, estos problemas van a desaparecer un día vamos a estar con el Señor. Tienen que saber que la venida del Señor se acerca. Él les animaba con la esperanza que nosotros tenemos. Y en este sentido es tan bueno ver cómo hermanos tienen esta esperanza tan presente. Y especialmente las personas de edad son las que más parece están afirmadas en esto, personas que están con enfermedades que ya saben que están cerca de partir y estar con el Señor. Una abuelita en la iglesia cuando yo era joven era la que oraba por nosotros. Y nosotros los jóvenes acostumbramos a hablar con las personas mayores. Siempre yo les digo a ustedes, teníamos nosotros nuestro grupo de abuelitas que oraban por nosotros. Y nos acercamos y les decía, ¿será que tía le llamamos? Tía,
¿Puedes orar por nosotros? Ellas contentas. Hasta ahora ahí en la iglesia nosotros tenemos un grupo de señoras también que hacen ese trabajo. Maricha estaba también en ese grupo, ¿verdad, Maricha? Y la abuelita esta estaba faltando a la iglesia y ya adelante se estaba informando de que ella estaba enferma. Ya tenía una edad ella, ya era avanzada de edad. Y era una señora que daba tanto gusto hablar. A veces en el parque ahí, Carlos Antonio López, nos sentábamos y hablábamos con ella. Y ella me contaba su testimonio. Ella no leía. Y dice que un día pasó enfrente de la iglesia y escuchó que los hermanos cantaban un himno. Y ese himno tenía el mensaje de salvación. Le llegó y por el himno ella entró en la iglesia y conoció a Cristo. Así que, hermano, cuán importante es el momento de la alabanza en la iglesia. Dios puede utilizar diversos medios. Dios no nos necesita a nosotros para que alguien sea salvo. Si vos no testificás, va a enviar otra persona para que le testifique, o si no, va a utilizar otros medios para que conozca el evangelio. Y ella lo conoció de esa manera. Y nos contaba, una señora de Dios. Y pasó el tiempo y nosotros orábamos por ella, no venía más porque estaba enferma. Y un domingo, ahí Nelson conoce bien el Parque Carlos de la Luz, era Nelson, nuestro lugar era. Entonces, voy entrando por el Parque Carlos Antonio López y le veo a la abuelita sentada, porque ella venía temprano. Las 8 era el culto, ella 7:15, pero ella estaba sentada ahí en el parque. Y le veo y de abrazo nos sentamos a hablar. Y ella me cuenta, estaba enferma, me dice. Y me dijo así, yo ya me quería ir con mi Señor, me dice. Y me recuerdo bien cómo me decía, me agarraba el brazo, no me llevó otra vez mi Señor, me dice. Yo ya me quería ir con Él, me dice. Hermanos, esta es la esperanza del creyente. Y ayer al hablar con Alberto yo le escuchaba y me llamó muchísimo la atención un estudio que él había dado acá, porque le escuché atentamente sobre los mensajes póstumos, le puse yo como título. ¿Cómo le pusiste el título, Alberto, a tu mensaje ese? Exactamente, pues yo le dije los mensajes póstumos. Los mensajes póstumos en la Biblia es interesante, ¿verdad? Josué, antes de morir, él se preocupaba por su pueblo y le dice, yo ya me voy. ¿Queda en la mano de ustedes servirle a Dios o no? Es así. Y a veces los hermanos dan mensajes póstumos. Me estuvo compartiendo Alberto, doña Graciela, ya en sus últimos tiempos, ella sabía que iba a ir con el Señor. Y los mensajes para cada uno de sus hijos. Esos mensajes quedan. Y Dios hará con ellos en su momento. Va a tener una repercusión bien grande. La esperanza es tremenda. ¿Cómo es que en medio de un sufrimiento uno puede tener esa actitud? La esperanza hace eso. Un abuelo quería mucho a su nieto y él sufría porque su nieto conocía el evangelio, pero no era creyente. Y entonces un día el nieto, como tenía tanta afinidad con el abuelo, el nieto le dice, siendo joven, abuelo, ¿cómo se vive la vida cristiana? Y le dice el abuelo, quiero que hagas una cosa, quiero que me mires, te voy a mostrar cómo se vive la vida cristiana. Qué responsabilidad que tomó el abuelo. Pero el abuelo dice, en el tiempo que le tocó vivir, tuvo en cuenta eso y lo vivió para Cristo, siendo un ejemplo, con imperfecciones por supuesto, pero se veía en su vida que amaba a Dios. Y el nieto nunca se convertía, pero siempre le miraba a quién, a su abuelo. Llegó la época que el abuelo tenía que partir, porque ya estaba avanzado en edad, y le hace llamar a su nieto. Y con palabras entrecortadas le dice, ¿estuviste mirando? Le dijo, ¿estuviste mirando? Apenas
Y dice que después el nieto, después que falleció el abuelo, él comienza a pensar y comienza a cambiar de vida, recibe a Cristo y tiene una vida diferente. Los mensajes póstumos tienen mucha fuerza, pero vienen de la esperanza que nosotros tenemos. Por eso le digo a los hermanos que tienen hijos, que están en el mundo, no se cansen, oren, oren. Y cuando llegue el momento, preparen sus cartas y déjenlo. Eso va a tener una fuerza grande. Que ellos vean la esperanza que uno tiene. Eso no termina. El mensaje póstumo de Josué llega hasta ahora. Hasta ahora nos llega a nosotros. Así es que es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. La esperanza del creyente solamente nosotros lo podemos tener. Y nos da una fuerza terrible. Muy bien. ¿Somos conscientes de nuestra esperanza? Sería la pregunta. La vida centrada en Cristo y la perseverancia. Es increíble ver cómo los apóstoles, no solamente los apóstoles, sino los profetas, cómo tenían una fuerza en las adversidades. A pesar de pasar momentos muy difíciles, ellos permanecían. Ezequías era un hombre de Dios, un rey que amaba a Dios. Su papá no fue un buen rey. Y entonces Israel estaba sumido en la idolatría. Y entonces él sube. Normalmente el hijo le copiaba al padre. Normalmente. Terminaba siendo un mal gobernante. Pero Ezequías no fue así. Ezequías fue un buen gobernante. Amaba a Dios. Y Dios estaba con él. Un día le viene el ejército asirio en cantidad tremenda. Israel no iba a poder enfrentar eso. Y Ezequías no se desanima. Podía haber dicho, Señor, pero ¿acaso no te seguí? ¿Acaso no hice lo que vos quisiste? Saqué esto, le saqué esto de Israel. No, él lo único que hizo fue se arrodilló delante de Dios porque le envió una carta al rey de Asiria. Y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer delante de esto? Y en ese momento Dios le dice, no te preocupes, ni vas a necesitar pelear. Se pelearon todos ahí los asirios entre ellos y finalmente no atacaron a Israel, porque Dios no quiso. Pero Dios siempre quiere probar el corazón de su siervo. Y es increíble, pero a veces ese que más está pasando pruebas difíciles es el que está metido en la obra. Sin embargo, hay hermanos que de repente no tienen problemas económicos, no tienen ningún tipo de, muchos inconvenientes fuertes, no están metidos en la obra. Pero justo aquel que está metido en la obra, parece que pasa por las pruebas de Dios fuertes y justo le están sirviendo. Y a pesar de eso, perseverar. Y eso lo hace Dios, porque el que tiene su vida centrada en Cristo es una persona perseverante. Y eso lo vemos en la vida de Pablo, en la vida de José mismo. José, un hombre que amaba a Dios, y decimos, ¿por qué Dios le hizo pasar por tanto? Vendido como esclavo. Estaba ya bien en la casa de Potifar, parecía que ya salía todo, que ya terminaba todo. Sin embargo, la mujer otra vez, una mujer, la mujer de Potifar, le tienta y le culpa de algo que él no hizo. Y uno dice, ¿por qué José? ¿Por qué a José le pasa esto? Y es llevado a la cárcel, y en la cárcel él sube otra vez arriba porque es tan servicial. Y la persona que le podía haber ayudado por contarle el sueño, se olvidó de él delante de Faraón. Hasta que finalmente Faraón tiene un sueño y él lo interpreta. Dios hace que él interprete. Entonces ahí otra vez ensalzado allá en lo alto. Queridos líderes, eso es para que los líderes sepan. No se desanimen, perseveren.
Y yo me pregunto por qué José tuvo que pasar por todo eso. José iba a estar muy alto. Era el segundo en Egipto. Y querido hermano, si José era una persona con resentimientos, al verle a sus hermanos probablemente lo primero que va a hacer es meterle en la cárcel y que no salgan hasta el resto de su vida de ese lugar. Yo particularmente creo que Dios trabajó en la vida de José, porque José no era una persona perfecta. Era como nosotros, tenía sus debilidades y Dios tenía que trabajar. Y en el lugar donde vos estás, Dios te tiene que pulir, porque Él no va a poder hacer muchas cosas si tu corazón no está pulido. No va a poder ponerte en un lugar que le sirvas, porque si no tenés un corazón como preparado para ese lugar, no vas a poder servir. Entonces Dios te trabaja. Pablo tenía un problema de la vista y decía, mira, pues yo metido en el ministerio, haciendo muchas cosas, y esto de la vista me es un impedimento. Dios le dijo, no, te vas a quedar con todo ese tu impedimento, porque por ese impedimento que vos tenés, yo soy glorificado. ¿Eh? Y Pablo mismo reconocía de que él se podía exaltar por cualquier cosa. Los seres humanos somos así. Fácilmente perdemos la visión de ¿quién? De Dios. Samuel, Samuel, espectacular como profeta. Bastó un segundito para que él pierda la visión de Dios. Nosotros necesitamos la guía de nuestro Dios. Entonces, la perseverancia, a pesar de todos los inconvenientes. Permanecer de manera continua. Perseverancia, permanecer de manera continua. Esta persona no está solo por un tiempo y después desaparece. La perseverancia. Y en la iglesia, de repente tenemos hermanos de que se molestan, se enojan con otros hermanos y se van. No vienen por un tiempo. Hacen algo discontinuo, después vuelven otra vez. Tiene que comenzar todo de nuevo otra vez. No hay perseverancia. Nunca Dios nos prometió que no íbamos a tener problemas. Así es que cualquier tipo de inconveniente que nosotros tengamos, tenemos que quedarnos quietos. Ustedes saben que cuando uno tiene problemas en la iglesia no es el momento de salir. Es allí donde tenés que permanecer. Si salís, tenés que salir en el momento que ya resolviste los problemas. ¿Te enojaste con algún hermano? No salgas hasta que arregles. Y no vayas a forzar para que se arregle. Ahora todo tiene su tiempo. Dios va a trabajar. Si Él se equivocó, Dios va a tocar su corazón. Si vos te equivocaste, tenés que estar abierto para reconocer de que te equivocaste. Pero nuestra vida centrada en Cristo tiene que estar marcada por la perseverancia. La congregación regular, eso es importante. Seguir a pesar de los inconvenientes, justamente lo que estábamos hablando recién, ya sea problemas con los hermanos o otros inconvenientes. Tener regularidad. Este es un término que se utiliza mucho en el fútbol, el ser regular. Ahí Rubén, ¿dónde está Rubén? Así es. Normalmente los jugadores que son regulares no lo ganan. Ellos ganan ese puesto, ¿verdad? No es nada gratis. Ellos se esfuerzan. Y el jugador regular tiene los sentidos ejercitadísimos. Se vuelve muy diestro en todo. Y a medida que pasa, cuanto más juega, es mejor el jugador dedicado. Y hermanos, nosotros cuando no somos perseverantes perdemos nuestra sensibilidad espiritual y baja nuestra potencia espiritual. La perseverancia es muy importante. Cuando nosotros somos perseverantes, somos curtidos en la batalla diaria. El veterano de guerra es alguien que conoce cómo batallar. Sin embargo, el novato comete errores infantiles y eso le cuesta la vida. El veterano es así. Hermanos, tenemos que ser veteranos. Tenemos que imitar al veterano en este sentido. Otra cosa,
El que persevera conoce al enemigo. A veces no, nos plagueamos de balde y sencillamente porque no conocemos al enemigo. Y entramos en el juego del enemigo. Eso se aprende con el correr del tiempo. Hay veces que la boca hay que cerrar. Y el enemigo cae solo. Otra cosa nos ayuda también a proyectarnos hacia adelante en la obra del Señor. Siempre estamos mirando qué más se puede hacer, qué más, esto y esto. Y el Señor, ¿será que esto puede ser? Y nos proyectamos en ministerios o en otras cosas. Winston Churchill, en la Primera Guerra Mundial, él dirigió a los ingleses. Fue un fracaso, y le echaron a él. Porque él estaba encargado como ministro de guerra, algo así tengo entendido. En la primera fase. Le echaron. ¿Saben qué hizo él? Cuando su país volvió a participar en la guerra, él se alistó al ejército y fue a pelear en la batalla. Él mismo como un soldado. Y fue allí él como surgió. Y hoy en día es reconocido como uno de los que estuvo firmes en la Segunda Guerra Mundial. Pero una cosa, él no se desanimó. Le echaron, un fracaso. Pero para él el fracaso fue algo que lo tomó para bien. Hermanos, el que persevera en una obra y trabaja en Cristo, no hay nada que le frene. Si tiene que comenzar de nuevo, lo comienza. Recuerdo un hermano había caído en un pecado, le encontré desanimado, con muchos talentos el hermano. Y él me dice, yo estaba teniendo una obra y tuve un tropiezo y eso perjudicó muchísimo. Y ahora ya no sé qué hacer, estaba ahí en stand-by. Y yo le dije, hermano, nunca tenés que dejar de comenzar. Si tenés que comenzar en una iglesia limpiando los pisos, tenés que comenzar de vuelta. Si tenés que estar sentado y al final tenés que recoger las sillas, si tenés que poner el refrigerio, volvé. Dios ve nuestro corazón y Él lo va a encaminar de una manera y nos va a poner en el lugar donde Él quiere. Pero la actitud de nuestro corazón es la actitud que Él quiere ver. Por eso, nada tiene que hacer que nosotros volvamos atrás. Tenemos que ser perseverantes. Otra cosa, cuando una vida centrada en Cristo también puede verse por la negación de uno mismo. La Biblia dice, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome cada día su cruz y sígame. Aquel que está centrado en Cristo se está negando constantemente porque la carne pelea para que nosotros hagamos lo que queremos. Negarse la autocomplacencia. Nuestra pecaminosidad nos estira a satisfacernos nosotros mismos, satisfacer nuestros deseos que no concuerdan muchas veces con la voluntad de Dios. Y esto es a lo que nos enfrentamos, la negación. Los jóvenes son tentados, ya sea estando en los lugares donde están, y tienen que tomar una decisión. Y la negación es constante. Siempre va a haber una chica linda, siempre va a haber un muchacho atractivo, que va a ser muy difícil tener que pasar. Pero Dios da la fuerza. Y la negación cuesta, pero vale la pena. Dina era la hija de Jacob, enseñada por sus padres de que ella tenía que cuidarse. Cuida, hija, no te vayas a la otra ciudad. Ahí hay gente que no ama a Dios, que vive en idolatría. Pero Dina habrá escuchado, y ella inclusive tenía la costumbre, seguramente sin permiso de sus padres, a escondidas, iba y miraba la ciudad que estaba ahí cerca donde ellos vivían. Veía la música que era alegre. Le veía a las chicas bien vestidas. Los muchachos
con una pinta excelente, qué ambiente alegre. Y finalmente ella cae y trae una tragedia a toda la familia. Se descuidó. Jóvenes, mucho cuidado. No vale la pena descuidarse. Anoche hablábamos con los jóvenes al final y decíamos de que en la iglesia yo conozco dos tipos de personas. Las personas gozosas y las personas que yo le llamo tristes. Las personas gozosas son aquellos que hoy en día tienen su hogar y se ve en ellos el paso a través de los tiempos y cómo fueron fieles a Dios y el resultado de sus vidas hoy en día. Y no es que no tienen problemas, pero son personas que viven con gozo y son útiles en las manos de Dios. Son de bendición para otras personas. Sin embargo, veo por otro lado las personas tristes, personas que justamente en la época de juventud tomaron malas decisiones, comenzaron a jugar, ponerse de novio con ella, con él, con personas que no tienen a Cristo, se casaron. Ahí comenzaron los inconvenientes y volvieron, pero ya todos golpeados, algunos separados, con muchos problemas. Queridos jóvenes, no lleguen a eso. Este es el momento que ustedes tienen que mirarle a Cristo y estar aferrado a Él, porque Satanás lo que más quiere es que usted tome decisiones equivocadas. Bueno, no llega muy y no ser útil en las manos de Él. Y la pregunta que le hacía, ¿en cuál grupo estás? ¿En cuál grupo uno va a elegir estar? La negación en los momentos de cansancio. Hoy en día el trabajo es terrible. Llega con sueño. Inclusive en las reuniones uno llega muy cansado a causa del trabajo. La negación me va a ayudar a permanecer igual. Otra de las cosas, negación a los placeres. La Biblia no dice que no nos dice que nosotros no tenemos que relajarnos, tener nuestro tiempo libre, tener nuestros deportes, lo que nos gusta. No nos prohíbe. El problema está cuando nosotros no lo administramos bien, ¿verdad? El trabajo a veces no lo administramos bien. Trabajamos de más y se vuelve dentro de nuestra vida. Y ya no tengo tiempo para estar con Dios porque cuando llego ya llego cansado y ya no quiero leer, no quiero estar con mi Señor. Los deportes. A mí me gusta, yo no soy jugador, pero me gustan los deportes. Y cuando un joven está dedicado a los deportes, me gusta, porque veo cómo puede llegar a Cristo a los deportistas. Ya sea un futbolista o un rugbyista o lo que sea, puede llegar a muchas personas, puede llegar a sus compañeros. El fútbol es un tema de conversación y es un buen elemento para llegar a otras personas a Jesucristo. Y de hecho hemos tenido deportistas que han honrado a Dios, que su fama con su fama no permitieron de que Cristo ocupe el primer lugar. Y nosotros, si nos gustan los deportes, practiquemos, pero que Cristo siempre tenga el primer lugar. Nosotros somos puestos para dar el primer lugar a Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Cristo dice, yo no soy del mundo, ellos no son del mundo, le pertenecemos a Él.